Todavía la tercera ley termoquímica, que es la más larga. ¿Arrancamos, aguantan un cachito o quieren descansar 15 minutos y retomamos? Quien dice 15 dice 20. ¿Seguimos con la de Kirchhoff? Bien. Seguimos. Bueno, vamos entonces a la tercera de las leyes termoquímicas, que se llama ecuación de Kirchhoff, ley de Kirchhoff, y lo que busca obtener es cómo varía el calor de reacción cuando varía la temperatura. Porque nosotros los calores los estamos sabiendo calcular a partir de los datos de entalpía de las tablas que están a 25 grados en la atmósfera. Lo que va a permitir Kirchhoff es encontrar cómo van a variar esos calores de reacción cuando la temperatura de reactivos y o de producto es distinta de la tabla, que es 25 grados. Entonces, vamos a recordar esta expresión, que si recuerdan, esta expresión venía del primer principio para el sistema cerrado, cuando la presión era constante, entonces quedaba diferencial Q a presión constante igual a diferencial H a presión constante. Después dijimos H es función ahora de 3 variables, elegimos PT y como indicativo de la composición lambda. Como presión es constante, se fue en la diferencial parcial que tiene que ver con la presión y me quedaron el de la temperatura y el de la composición, ¿no es cierto? Recuerden que después encontramos esas derivadas parciales, qué significado físico y de qué forma podíamos obtener su valor. Y llegábamos a esta expresión. Esta era la capacidad calorífica de la mezcla multicomponente, siempre AP constante, pero en este caso para un determinado valor de lambda, y este era el calor de reacción, o sea, cuando la reacción se lleva a cabo a P y T constante, arrancando desde lambda 0 hasta lambda 1. Entonces, cuando lambda es 0, solo reactivos en cantidad estequiométrica; cuando lambda es 1, solo producto en cantidad estequiométrica. Entonces, si nosotros a esta diferencial total le aplicamos una propiedad de las derivadas parciales, que dicen que las derivadas cruzadas son iguales, ¿qué nos queda? Esto es porque la derivada segunda da lo mismo el orden, ¿no es cierto? Entonces, acá sería la derivada de H respecto de T y después respecto de lambda. Y acá sería la derivada de H respecto de lambda y después respecto de T. En definitiva es lo mismo, que primero de lambda y después de T, o primero de T y después de lambda. Entonces, son iguales, ¿no es cierto? En el caso de las diferenciales exactas. En este caso, función de estado. Bien. ¿Qué es lo que nosotros estamos queriendo encontrar? Una expresión analítica para encontrar esto. ¿Cómo varía el calor de reacción con la temperatura? Si la temperatura no es la estándar, ¿cómo se obtiene el calor de reacción? Y acá encontramos que esta expresión que me da esa variación la podemos obtener si somos capaces de calcular esto. ¿Por qué? Vamos a ver que esto es fácil de calcular. Por eso vamos a usar esta propiedad de que las derivadas cruzadas son iguales. Teníamos que calcular esto. Esta es la derivada que tenemos que calcular, que va a ser igual a la que necesitamos nosotros. Entonces tenemos que recordar a qué es igual la capacidad calorífica de este sistema multicomponente. Dijimos, si es una propiedad extensiva, se obtiene como la suma de los aportes de cada uno de los componentes de la mezcla. Entonces, el componente 1 aportará, en función a su masa, esta cantidad a la capacidad calorífica del conjunto. Así el 2, así el 3, de forma que
la que permite obtener el valor de la capacidad calorífica de la mezcla para ese valor de P y para ese valor de lambda. Bien, ¿cómo se hacía la derivación respecto de lambda? Lo mismo que hicimos recién, esto es función de función, la regla de la cadena. ¿Por qué? Porque el CP depende de cada uno de los N y cada uno de los N depende de lambda. Entonces, acá está, sería esta respecto de lambda, sería esta respecto de N1 por N1 respecto de lambda, manteniendo todo el resto constante. Vamos dejando variar entonces una por vuelta. Varía el N1, acá varía solo el N2, ahí varía solo el N3, y ahí obtenemos entonces la expresión algebraica que permite obtener la parcial de la capacidad calorífica respecto de lambda para este caso. Si nosotros vemos, habíamos visto ya, si vemos allá lo que es igual NI, la derivada de NI respecto de lambda son los asumidos. Y si miramos acá arriba, la derivada del CP lambda, cuando solo varía N1 y todos los demás son constantes, pues de acá para allá es 0, y acá cuando solo varía N1 sería el factor que multiplica la variable. Si fuera 2x, sería 2. Si es CP1 N1, va a ser CP1, porque N1 es la variable. Entonces, fíjense la expresión sencilla que permite calcular esta parcial. Simplemente hay que conocer los coeficientes estequiométricos de la ecuación balanceada y los valores específicos de cada uno de los componentes de la mezcla. Entonces, ya tenemos la expresión a la que es igual lo que nosotros queremos calcular. Esto es igual a eso. Entonces, esa es la expresión de la ley de Kirchhoff. Ahora, bueno, empecemos a trabajar. A ver, hay que obtener una función que me diga cómo es el delta HPT, cómo varía en función de T, de acuerdo a esta ley. Entonces, acá simplemente lo que hemos hecho es desdoblar esta sumatoria, como hicimos antes. Juntamos todos los reactivos, todos los productos, restamos. O sea que acá irían los coeficientes en valor absoluto. Es lo mismo, ¿no es cierto? Bueno. Entonces, la volvemos a poner ahí toda junta. Y acá pasamos, hay que despejar. No hablo tanto porque se ve de mirar la longitud. Ahí está, pasamos el diferenciante y ahora ya podemos integrar. ¿Entre qué integramos? Y entre un valor dado y otro es el que queremos conocer. O sea, vamos a ver cómo varía el delta HPT respecto de un valor de referencia, que sería el límite inferior. Entonces, queda esta expresión. Acá sería 2 menos 1, 1 lo pasamos sumando al otro lado, y acá simplemente hemos dejado escrita la integral que hay que resolver. Hay que resolver la integral de esa sumatoria. Veamos, la hemos vuelto a escribir. Para poder resolver esa integral, depende qué CP queremos, o sea, con cuánta, digamos, precisión queremos trabajar. Si trabajamos con CP medios entre las dos temperaturas, entonces serían constantes. No, ya no dependería. O si queremos trabajar con las funciones que me dan la variación de los CP con T. Bien. Entonces, ahí tenemos dos casos. De acuerdo a la precisión, usamos uno o el otro. Vemos rápidamente, supongamos el último caso en el que usamos la función. Una función cuadrática. Paramos en el cuadrado. Acuérdense que en la tabla teníamos hasta el cubo. Acá le hemos hecho un poquito más corto, hasta el cuadrado. Bueno, simplemente
simplemente entonces hacemos, para resolver esta simplificación, un aplicado distributivo para no estar escribiendo todo. Nos queda así. Y simplemente resolvemos la integral. Simplemente. Pero acá, ojo, lo que hay que saber es que cada uno de estos lambda se obtiene buscando todos los a sub i de cada uno de los componentes y teniendo en cuenta el a sub i que corresponde a cada uno. Positivo los productos, negativos los objetivos. Esto es como complicado. Veamos el que normalmente usamos, que es considerar los valores específicos medios. Entonces, ¿qué hemos hecho? Como son valores constantes, los sacamos afuera de la integral y simplemente allá al final el tercer miembro sería el resultado. La integral de diferencial t es t2 menos t1. Entonces ahora la integral de diferencial h, veamos allá. ¿Qué hemos hecho? Hemos desdoblado en reactivos y productos, la sumatoria. Entonces, como los a sub i para los productos son positivos, va así. Los a sub i para los reactivos es negativo. Entonces debería ser menos la sumatoria con los a sub i en valor absoluto, ¿no es cierto? Sin embargo, acá hay un más. ¿Por qué hay un más? Porque fíjense que lo que se hizo fue invertir los signos del paréntesis que restaban las temperaturas. Quedó el más porque ahora hay es T1 menos T2. Entonces, ahora ya resolvemos esto y lo pasamos al otro miembro, y cuando usamos calores específicos medios entre T1 y T2, esta es la expresión que se utiliza. ¿Qué hay que hacer? Tener las tablas para sacar los calores específicos medios, conocer la ecuación estequiométrica para tener los coeficientes estequiométricos y tener algún valor del calor de reacción para alguna temperatura de referencia. ¿Cuál es el que normalmente se tiene? ¿Para qué temperatura de referencia? Para 25. Ese es el que hemos calculado recién en el problema 1. Entonces, ese lo vamos a tener. Entonces, normalmente, cuando esto se hace, se toma T1 igual a T0, o sea, a 2,98. Fíjense que acá simplemente reordenamos la misma expresión que teníamos antes. Esta última, o sea, ¿qué se hizo? Se puso primero la de los reactivos, al medio el LH T1 y después la de los productos. Esa es la única diferencia. Fíjense esto cómo lo interpretamos. A ver, ¿cuál es nuestro interés? Es calcular, hay una reacción en la que los reactivos pasan a producto a una temperatura T2. Y nosotros queremos conocer ese calor de reacción. Para conocerlo, vamos a usar esa expresión. Fíjense qué implica esa expresión. A ver qué concepto es. Miremos el primer término. El primer término tenemos que los reactivos lo hemos llevado de una temperatura inicial T2 a una temperatura final T1 a presión constante. O sea, lo hemos enfriado a presión constante. Eso es lo que hemos hecho. Pasarlo ¿a qué temperatura? A la que teníamos de referencia, normalmente esta es 2,98. ¿Qué hemos hecho? Después que enfriamos los reactivos, hay que hacerlos reaccionar a T1. Tiene el delta H de T1. Entonces quiere decir que ahora tenemos productos a T1. Y si nos fijamos, el último término es que los productos se llevan desde una temperatura inicial T1 a una temperatura final T2.
volvemos a calentar a T2. ¿Qué hicimos? O sea que todo lo que explicamos recién con Kirchhoff también lo podríamos haber razonado a través de la ley de Hess. ¿Por qué? Porque la ley de Hess dice que como es función de estado, es lo mismo elegir un camino que varias etapas, siempre que lleguemos del mismo estado inicial al mismo estado final. Y eso es lo que hemos hecho. Solo que hemos tenido en consideración usar que la reacción sea para el que tenemos datos, que es la reacción a una temperatura conocida que normalmente es 298. Esa es la que tenemos. Bien, entonces, ahora vamos a ver qué pasaría si en vez de integrar esa expresión que se llamaba ley de Kirchhoff de forma definida, que es lo que acabamos de analizar, lo hacemos en forma indefinida. Si integramos esta expresión ahora en forma indefinida, será una constante de integración más la integral de la sumatoria, ¿no es cierto? Bien. Entonces, quiere decir que para poder encontrar esta expresión, ¿no es cierto?, tenemos que encontrar cómo varía delta H con T, tenemos que ser capaces de integrar esta expresión y vamos a encontrar una función genérica que se aplica como una función que da la ley de variación del delta H con T, siempre que de alguna forma evaluemos la constante. A ver, veamos lo que estamos hablando. Allá está de nuevo la expresión, la integral indefinida de la ley de Kirchhoff. ¿Qué es lo que vemos? Analicemos este término. Este término es la integral de esta sumatoria. Entonces, fíjense lo que propone el método gráfico. Bueno, en primer lugar, se representan, de acuerdo a la ley de variación de cada uno de los reactivos o productos, cómo varía el calor específico con la temperatura. Se hace la representación gráfica eligiendo una adecuada. ¿No es cierto? No sé si ustedes ven que acá hay linecitas de punto. Esto es porque normalmente las funciones que se sacan de las tablas de CP con T no abarcan temperaturas cercanas al cero, porque no se hacen experiencias en eso, valores de temperatura. Acá simplemente es una extrapolación hasta llegar a 0 grados. Entonces, acá está. Entonces, saca haciendo, encontrando para cada T, T2 y T3, para cada T, de acuerdo a la función, los valores que se obtienen. Entonces acá hemos hecho, por ejemplo, que hubiera 3 compuestos. 1, 2 y 3. Uno será reactivo, otro será producto. Bueno. Entonces ahora hemos graficado esto. Ahora, ¿qué hacemos? Se multiplica cada ordenada por el A sub I, positivo o negativo, y se hace la suma. Entonces, en cada punto de estas se multiplica por el A sub I de la ecuación estequiométrica, sumado o restado según sea el reactivo o el producto, y se va a obtener una ordenada para esa temperatura, ¿no es cierto? Lo mismo para cada temperatura que tengamos en la tabla, y obtenemos una serie de puntos de esta función que es la sumatoria de los A sub I CPI, graficada con T como variable independiente. Bien. Todavía nos falta, ¿qué nos falta? Lograr la integración de esta función. Y gráficamente la integral de una función que es el área bajo la curva. Quiere decir que midiendo el área bajo la curva para cada punto y usando la escala correcta, vamos a poder encontrar la función punto de la función integral. Es decir, nosotros estábamos acá. Entonces, para esta T se evalúa el área. El área nos va a dar el centímetro cuadrado, supongamos, ¿no? Pero los centímetros de las ordenadas tienen una escala.
y los centímetros de las abscisas, que era T, tienen otra escala, que son las que nosotros elegimos para graficar. Entonces habrá que corregir el valor de centímetro cuadrado por cada una de las dos escalas para que pase a lo que corresponde ahí, que es un valor de energía por unidad de mol. ¿Qué va a pasar? Porque si multiplicamos kilocaloría, kilomol grado por grado, el resultado es kilocaloría mol, o sea, energía por unidad de masa. Entonces, cada una de estas áreas, de acuerdo, nos va a dar un valor. Supongamos que nos dio 3 centímetros multiplicado por la escala de ordenada, por medio centímetro multiplicado por la escala abscisa, nos va a dar un valor de kilocalorías mol. Elegimos una escala, tantos centímetros, tantas kilocalorías mol, entonces levantamos el segmento que representa ese área. ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces así sacamos todos los puntitos. ¿Está bien que pase por 0 o no? Cuando T es 0, ¿hay algún área bajo la curva? No. Entonces siempre pasa por el origen. Y va aumentando a medida que vamos avanzando hacia la derecha. Entonces, ¿qué hemos construido? La función que representa cómo varía esta integral con T. De acuerdo a qué T nos paramos, llegamos hasta la curva de punto y raya. Ese valor es cuánto vale esa integral para esa T. Bien. Todavía no tenemos, porque nos está faltando la constante. No la tenemos reproducida. No podemos decir que esa línea de punto y raya me da cómo varía delta H con T, porque nos falta la constante, ¿no es cierto? La constante es un valor fijo que se va a sumar el mismo valor a cada una de estas ordenadas. Un valor fijo. Tenemos que tratar de encontrar el valor de la constante para alguno de los puntos, alguna de las T, y ese va a ser igual para todos. ¿Qué T nos conviene elegir para descubrir la constante? ¿Hay algún T para el cual conozcamos el delta H? Sí, el 25. Entonces, eso es lo que hacemos. Nosotros vamos a las tablas y calculamos con la sumatoria de los gaseos de HI cuánto vale a 298 Kelvin el delta HPT. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros para T 298, supongamos que leímos, qué sé yo, 50, de acuerdo a la escala que elegimos, esos 50 son una determinada cantidad de centímetros. Entonces, desde A, que es la ordenada a 25, medimos los centímetros que me tiene que dar el delta H. Esta parte es lo que contribuye a la integral. Entonces, lo que queda será lo que contribuye a la constante. ¿No es cierto? Quiere decir entonces que si ya conocemos la constante para 25, lo único que hay que hacer es bajar el eje, esa misma cantidad, hacia abajo, y ahora este eje en línea de trazo, y este vertical va a ser el que hay que utilizar para poder encontrar cuánto vale o cómo varía el delta H con T. Ahora, ¿esto tiene validez general? ¿O se aplica para qué caso? ¿Es general? A ver, pensemos. Cualquier sustancia que yo ponga acá, le voy a sacar el delta H así. Es para una única reacción. Para los A sub I y los HI y los signos que correspondan a esa reacción. O sea que si queremos usar el método gráfico, tenemos que utilizar uno para cada reacción. Es un método total y absolutamente particular. Pero recordemos entonces la forma que tiene esta función que me dice cómo va variando el delta H con T. Bueno. Esto lo vemos rapidito y ya lo van a casar un rato. Es cuando, ¿qué pasa? Todo lo que voy a tener a presión constante. ¿Qué pasa si da volumen constante? Y si da volumen constante, usábamos esta expresión que tenía al principio
como el volumen constante es próximo a cero, y nos queda todo lo que hemos intentado igual, sino que en vez de con H, con U. Eso es todo. Hacemos todo lo mismo, diferenciarlo de cero, todo igual, la interpretación. No perdemos tiempo, pero ahora vemos cuál es la relación, porque recordemos el delta HPT era cuando la reacción era presión y temperatura constante, y el delta U es cuando la reacción es a volumen y temperatura constante. Cuando se utiliza un método experimental, el de la bomba calorimétrica, el resultado, ¿cuál era? El calor, en ese caso, de combustión, ¿a volumen o a presión constante? A volumen, porque dijimos que es un recipiente rígido que se pone dentro del calorímetro. Entonces, es muy frecuente que los datos experimentales, por lo menos los de combustión, se obtienen el delta VT, no el delta H. Entonces ahora vamos a ver cómo se pasa el delta VT al delta HPT. Bueno, lo hacemos a partir de la expresión de definición de entalpía. Acá está clarito. Si P y T son constantes, esto es constante, entonces me queda delta HPT igual a delta VT más P delta VPT. Y ahora fíjense esto. Si nosotros estamos trabajando con sustancias ideales, podemos decir que U es solo función de T. Con líquidos incompresibles y con gases ideales, U es solo función de T. O sea que da lo mismo decir delta UPT, decir delta UPT, o decir delta UT solamente, porque la única que incide es T. Entonces podemos volver a escribir esta expresión reemplazando delta UPT por delta U de T. Y acá tenemos la relación buscada, la relación entre el calor de reacción a presión constante y el de la volumen constante. ¿Cuál es la diferencia? Este término, el producto de la presión, que es la que se mantiene constante,